¿Qué tal, Guillermo Maxi Leniani? ¿Cómo estás? Hola Maxi, encantado de hablar con vos. Lo mismo, un placer enorme. Bueno, la verdad es que cuando uno lee tu novela, se mete en un mundo inexplorado en cuanto a un montón de cuestiones respecto de la figura de Lewis Carroll, que siempre es muy atractiva en la literatura, y respecto también de enigmas, de cuestiones que se han debatido a lo largo de los años respecto de cuál era su comportamiento respecto de menores de edad, si había delitos, si había habido una pedofilia y demás. Pero he leído por ahí que esta novela la escribiste en secreto y a partir de una frase en particular. ¿Es cierto? Sí, la verdad que sí. La novela se me ocurre a partir de un prólogo que me encargan de un libro de lógica que había escrito Lewis Carroll, Lógica sin pena, que se tradujo al castellano y me encargaron el prólogo. Tal como el personaje de mi novela, yo no sabía demasiado sobre la vida de Lewis Carroll y quise poner una pequeña nota biográfica. Y entonces, al mirar un poco algunas biografías, encontré justamente este detalle que fue el punto de partida para la novela, que es que Lewis Carroll escribió a lo largo de su vida 13 cuadernos a la manera de diarios íntimos. Y esos cuadernos, cuando él murió, quedaron en la custodia de su sobrino, que fue el que escribió la primera biografía, y que fue el único que pudo leerlos íntegros, porque después desaparecieron 4 de esos cuadernos. Y en los 9 restantes, las sobrinas nietas arrancaron algunas páginas que les parecían comprometedoras en algún sentido sobre la imagen que querían proyectar hacia el futuro de Carroll. En particular, una de las páginas arrancadas corresponde a un momento muy discutido de la biografía de Carroll, que es el día en que él se pelea con la madre de Alice Liddell, que es la niña que él toma para personaje de Alicia Bajo Tierra, ¿no es cierto? Que es el primer libro que él escribe antes de lo que sería Alicia en el País de las Maravillas, que sería algo así como un ensanchamiento de ese libro. Así es. En definitiva, estas sobrinas nietas arrancan la página que corresponde a esa discusión, que fue una discusión en la que a Carroll le prohibieron acercarse a estas niñas, pero dejan como una especie de apunte en una sola frase de lo que había en esa página. Entonces, el pedazo de papel en que quedaba anotado esa línea que explicaba lo esencial de la discusión, apareció en el año 1994, y ese es el punto de partida para mi novela. Es decir, mi desafío personal y lo que me parecía maravilloso para intentarlo era desenrollar toda una novela de una única frase, ¿no? Es una frase de la que los lectores conocen la mitad inmediatamente en los primeros capítulos de la novela, y parte de la intriga, además de la intriga policial que se desarrolla, es develar cuál es el contenido de esa frase y de esa página. Claro, claro. Y además un devenir de crímenes, de intentos de ocultamientos, de misterios que también se van, ¿no?, vinculando con figuras y citas, ¿no? Hay una intertextualidad incluso con los biógrafos de Lewis Carroll, que es muy interesante, ¿no? En esta novela. Hay una gran investigación de tu parte, no solamente un hecho literario, sino una previa de gran investigación. Bueno, esta idea yo la tenía desde hacía anotada digamos, tengo una especie de lista en espera de ideas para escribir novelas, y esta la tenía anotada desde hacía 10 años. Una de las dificultades más grandes que tenía es que realmente no sabía nada sobre la vida de Carroll, así que me pasé unos 2 o 3 años leyendo biografías, y luego tuve el problema inverso, ¿no? Que ya tenía demasiado material acumulado y tuve el problema, casi te diría, de tener que seleccionar, dejar afuera otros elementos muy interesantes que aparecían, pero bueno, también no quería abrumar al texto con datos biográficos, ¿no? Entonces pensé, para poder darle un marco justamente novelesco, en esta hermandad de biógrafos, y cada uno da algo así como un costado, un ángulo de lo que en el fondo es un prisma
yo desconfío bastante de las biografías. Nunca fui un gran lector de biografías, porque cada biografía es como una especie de construcción demasiado racional, Sí, ¿no es cierto? sí. Hay como me parece que las vidas son mucho más azarosas, contradictorias, desquiciadas, ¿no? Y en el fondo el biógrafo tiene que elegir un recorte, un Sí. ángulo, y lo que sale de cada biografía es siempre una figura demasiado perfecta para mi Sí, gusto, ¿no? totalmente. Entonces, Ahora, sospechosamente coherente, ¿no? Cuando en realidad la vida humana es más muy contradictoria. contradictoria. Sí. Entonces, por eso quería el artificio, digamos, de la hermandad de biógrafos, para que cada uno pudiera dar notas muy discordantes sobre lo que fue la vida de Carroll, que fue un personaje interesante, ambiguo, escurridizo, contradictorio también, muy traumado en ciertos sentidos, con luchas internas con respecto a lo religioso. Claro. En fin, es un personaje interesante y bueno, ojalá que algo de eso se transmita en la novela. Sí, absolutamente. Y también se plantea el dilema, ¿no? El dilema moral respecto de cómo nos comportamos ante artistas que pudieron haber tenido actitudes lindantes con el delito, ¿no? Lindantes con cuestiones aberrantes. Y pienso vinculándolo con algo de nuestro tiempo en la cultura de la cancelación también, ¿no? Esa era la otra línea de la novela que tengo que decir me tuvo un poco preocupado cuando estaba terminando de escribirla, porque la temperatura de época subía y estaba llegando al auge esta época de cancelaciones, así que ya escribir sobre este tema ya podía tener un costado peligroso. De todas maneras, esa sería como la segunda línea que a mí me interesaba mostrar, que es lo que yo llamo la línea Pierre Menard, ¿no? Y que tiene que ver con una cuestión que yo ya toqué en Crímenes Imperceptibles, y que es cómo el mismo texto se puede interpretar de maneras no solamente distintas, sino hasta opuestas, ¿no? Eso Claro. es lo que pasa con el párrafo del Quijote, una vez que Pierre Menard lo deduce, ¿no? Como por imperio de la necesidad lógica, Sí. y que Borges coteja, ¿no? El original con el escrito por Pierre Menard, y realmente la hazaña de Borges en ese cuento es que, leído en nuestra época, el párrafo escrito, digamos, por un autor contemporáneo, como sería Pierre Menard, no solamente resuena de manera diferente, sino opuesta al Claro, original, claro. ¿no? Y eso es lo que yo quise hacer con el tema de las fotos, o sea, las fotos que Lewis Carroll sacaba de estas niñas, que las sacaba a la vista de la familia, en público, que si las hacía circular casi como una carta de presentación en un libro, que le llevaba de regalo a Tennyson, que era su autor, su poeta favorito, es decir, que le daban prestigio, etcétera, que no eran por otra parte todos desnudos, ni mucho menos. O sea, Carroll tiene poquísimos desnudos de niños, en general eran fotos de niños con disfraces y en retratos de grupos familiares. Pero bien, estas fotos que no provocaron ninguna alarma en realidad en su época, más allá de un periodo final de su vida, en nuestra época serían considerados delitos infames. Seguro. Y sin duda sería condenado inmediatamente, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, seguro. como el paso del tiempo da vuelta al signo de los mismos hechos, en definitiva, ¿no? Sí, del horror de lo que hoy moralmente nos parece de una manera inequívoca un horror, que en otro momento haya tenido de pronto el aval, la anuencia de las familias, eriza la piel. Hay muchos temas que quiero preguntarte, Guillermo, y no quiero dejar de lado algo que también es muy interesante, que es la reaparición en esta novela de Oxford, ¿no? Como un lugar casi borgiano, ya que lo citás, ¿no? En cuanto a que parece un lugar perdido en el tiempo, o donde el tiempo no pasa. Y al mismo tiempo, ¿cuánto se vincula, en cuánto se parece, quería preguntarte, el género policial con lo matemático, que también es tu
tu métier. Sí, sobre lo que me decís, realmente Oxford tiene esa cualidad de atemporalidad, ¿no es cierto? Te digo más, yo me fui de Oxford y volví 10 años después y hay un detalle que menciono al pasar en la novela, que es que pasé por el mercadito que dirigía un indio en aquella época y estaba el mismo indio y yo casi creí que no había pasado tampoco el tiempo para él, ¿no? O sea, todo permanece idéntico. La única diferencia importante que noté en 10 años es que ya no se permite el tránsito por el centro para cuidar, claro, digamos, los edificios, ¿no? Claro. Pero Oxford da esa sensación de un tiempo totalmente inmovilizado, te diría, ¿no? Que Sí. también tiene que ver con una discusión que hay dentro de la novela sobre el tiempo, ¿no? Porque ese es un tema importante en Alicia en el País de las Maravillas, que Borges toma en uno de sus prólogos, ¿no? Claro. Y sobre otro que me decís de la estructura policial, bueno, yo te diría que sí, que tanto el cuento breve como la novela policial tienen algo así como una estructura lógica, pero no por supuesto la lógica binaria, digamos, de la matemática, ¿no? Sino una lógica de cierta economía de recursos, una tensión interna, algo así como una unidad de propósito que organiza todos los elementos hacia el final, ¿no? Creo yo que, por lo menos en mi formación de cuentista, en general, el final es algo así como una especie de punto de acumulación hacia donde va todo, ¿no? Total. Hacia donde va todas las acciones, los personajes, la construcción. Sí. Y en la novela policial hay algo similar, o sea, uno necesita tener por lo menos algún final, ¿no es cierto? Sí, una luego, resolución. posiblemente durante el transcurso de la escritura uno puede encontrar variaciones, puede cambiar de idea. Me pasó con esta novela, ¿no? O sea, hay una idea que tiene que ver con la idea del mensajero, ¿no? O sea, con un cuento de Chesterton que también aparece citado. Los tres jinetes del apocalipsis, y esa idea se me ocurrió mientras escribía la novela, no la tenía anotada inicialmente. Entonces uno puede cambiar algunas cosas al final, pero el final te da una especie de dirección, ¿no? Inicial. Total. Guillermo, nos queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte, porque te leí en Twitter al respecto. ¿Tenés terminado un nuevo libro? Sí, la verdad es que logré rescatar de la cuarentena una novela que es la novela que escribí más rápido en mi vida. O sea, nunca hubiera imaginado que finalmente lo que necesitaba era quedarme en mi casa sentado y dedicarme a escribir, ¿no? Que esa era una buena solución a una cantidad de problemas de escritores. Qué bueno. Así que, no, muy contento con eso. Es una novela que tiene que ver con una recreación de un tema de Henry James, de un cuento que se llama La próxima vez, en un contexto contemporáneo y, bueno, muy alejado en cuanto a la trama, ¿no? Pero es una novela que transcurre en Barcelona. Ajá. Y hay un escritor argentino que está escribiendo su última novela y un crítico que viaja para leerla, ¿no? Ese es un poco el planteo de la novela. Y aparece el personaje de Carmen Balcells, que fue mi agente literaria y que era un personaje extraordinario. Entonces aparece, digamos, como un personaje más de la novela. Bien, bueno, estamos ansiosos por leerla y nos va a encantar después de hacerlo recibirte en el programa. Un placer, la verdad, charlar contigo, Guillermo. Igualmente. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias, Maxi. Abrazo grande. Un abrazo para vos.